Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero mostrarles un nuevo problema, o básicamente he estado buscando problemas que se acomoden más como a las situaciones particulares o de casos donde tengamos que agilizar o ver el problema de otra forma. Porque algo que pasaba mucho en la universidad es que los profesores escogían técnicamente los problemas más fáciles para explicar y lo más complicado para ponerlo en el parcial o en un taller o lo que fuera. Pero tiene relación, uno escoge los problemas más fáciles para que la persona pueda visualizar y ver a qué se está enfrentando. Y básicamente lo que vamos a hacer en este curso, o lo que he tratado de hacer, es ir aumentando el grado de dificultad y mostrar los diversos casos que se puedan presentar. Básicamente hoy les quiero enseñar cómo descomponer fuerzas a partir de coordenadas geométricas. Para esto vamos a leer el enunciado y miremos qué pasan, porque si se presentan en la vida real un poco más ingenieril en este cuento. A ver, si se sabe que la tensión en el cable BC es de 725 N, determina la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Entonces básicamente lo que vemos aquí es una viga que está como sostenida con un cable, pero este cable a su vez está sufriendo una pequeña tensión en este sentido, y yo diría pues que por lógica la tensión está así, y esta tensión nos dicen que es de 725. ¿Listo? Entonces 725 newton. Básicamente vamos a empezar como todos los problemas, como lo hemos atacado, y lo que vamos a hacer es un sistema de referencia. Siempre yo diría que es universal lo del sistema de referencia en casi todas las asignaturas de física y numéricas. Hay que saber dónde estamos parados. Entonces fíjense que anteriormente nosotros necesitábamos o nos sentíamos obligados a determinar un ángulo para poder descomponer en sus componentes rectangulares el vector fuerza, que en este caso es la tensión. Listo, entonces aquí con lo que sabemos tendríamos que tener el conocimiento de este ángulo. Pero para descomponer esta fuerza, tenemos dos opciones. Una, conocer el ángulo, o otra, simplemente ayudarnos con las coordenadas o datos geométricos que nos dan. Igual, fíjense que en estas que están aquí, también, por ejemplo, esta fuerza 780, dan es como unos numeritos y una especie de figurita de triángulo. Listo, simplemente hacen es como una ilustración de que geométricamente hay un triángulo de 5 de altura, de 12 de base y de 13 de hipotenusa. Entonces vamos a aprender a utilizar todos esos numeritos. Primero quiero que entiendan cómo vamos a utilizar estos y el por qué. Se los mostraré primero hallando este ángulo para descomponer la tensión en el eje X. Vamos a llamar este lado TX y vamos a llamar este lado TY. Imaginémonos que el triángulo va por aquí. Y hagamos la analogía con un triángulo. Voy a dibujarlo aquí afuera. Supongamos que este triángulo se va a llamar, bueno, aquí mismo pongamos TY y TX. Es la misma analogía. Este triángulo es este mismo que está acá y no hay nada de raro. Listo, entonces básicamente este ángulo es este mismo. Planteemos una función que nos relacione estos dos lados conocidos, y no solamente estos dos lados conocidos. Recuerden que también conocimos la longitud del triángulo. No, la longitud del triángulo no es lo mismo que la tensión. Análogamente sí, pero son datos diferentes. Unos son longitudes y otras son unidades de fuerza. Entonces, básicamente, voy a borrar esto porque si no nos confundimos. Entonces, básicamente, vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear que la tangente de teta es igual. Bueno, aclaro. Para descomponer esa tensión hay dos formas. Vamos a hacer una hallando el ángulo y otra utilizando los datos. Vamos a empezar hallando el ángulo. Va a ser igual al cateto opuesto en coordenadas geométricas. O sea, 800 newton
perdón, eso no es newton, eso son milímetros. 800 milímetros cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre 840 milímetros. Listo. Entonces yo puedo cancelar milímetros y milímetros y digo que el teta es igual, recuerden la función es inversa, tangente a la menos 1 de, puedo decir 80 sobre 84. Listo, entonces podemos decir que teta básicamente tiene un valor de 43.602 grados. Listo, entonces ya tengo teta. Yo lo que quiero descomponer, ahora sí, yo quiero descomponer esa tensión de 725 en dos componentes rectangular. Hagamos un ejemplo simplemente con X, o no hagamos todavía la descomposición. Veamos una cosa, coseno de teta, pero ¿quién es teta? 43.602 grados es igual a cateto adyacente, listo, tensión en X sobre la tensión total. Miren que yo empecé con tensiones, entonces la hipotenusa es también unidades de fuerza, o sea 725 newton, para que no vayan a decir, venga, ¿y por qué no puso 1160 milímetros o 1160 milímetros? Porque estoy hablando de tensión, estoy relacionando fuerzas con fuerzas. Listo, fíjense que acá relacioné unidades de longitud con unidades de longitud, básicamente. Entonces, despejando t de x sería igual a coseno de 43.602 grados por 725 newtons. Y la tensión en X tendría un valor de, miremos, coseno de 43.602 por 725 me da 525. Entonces me da 525.007, que muchos dirían, no, pues no lo coloquemos, simplemente es para que veamos algo. Listo, voy a cambiar de color y les voy a enseñar la forma 2, digo yo la forma 2, o el método alternativo para determinar la misma componente en X, pero sin necesidad de hallar el valor numérico de ese ángulo, o sea, no decir vale tantos grados, o sea, no lo vamos a necesitar determinar. A ver, cuando yo hallé o determiné la tensión en el eje X de la tensión de 725, utilicé la función coseno. Mirenla aquí. Vamos a utilizar la función coseno de teta. Supongamos que no conozco el ángulo. Coseno de teta, vamos a relacionarlo solamente con geometría. Coseno de teta es igual a cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente en unidades de longitud? 840 milímetros. Sobre la hipotenusa, que sería 1160 milímetros. Recuerden, unidades de milímetros y de milímetros las puedo cancelar. Entonces, la división de este fraccionario me dice que el coseno de ese ángulo, que estamos suponiendo que no lo conocemos, es equivalente a ver, la división de eso me dice que es 840 sobre 1160. Me dice que es de 0.724. 0.724. Entonces fíjense, yo puedo utilizar o el valor de coseno de 43
.602, o puede utilizar de una vez este valor sin necesidad de tener que hallar el ángulo. O simplemente podemos decir esto, concluyamos. A ver, yo puedo decir que la tensión en el eje X va a ser igual. Fíjense, este valor completo que está aquí corresponde al coseno de ese ángulo. O sea, está diciendo que es lo mismo que esto. Entonces, ese coseno de ese ángulo dice que es 840 sobre 1160. Pues milímetros arriba y milímetros abajo se pueden cancelar por, fíjense, esto que está aquí es esto mismo que está aquí. Numéricamente pueden corroborarlo en la calculadora y no hay ningún inconveniente. Por 725 newtons. Entonces básicamente hagamos en calculadora 700, tensión de X es igual a 525 newtons, porque recuerden, esto tenía milímetro arriba y milímetro abajo, lo podía cancelar. Por 725 newtons me quedan unidades de newton. Fíjense, aquí dio 525.07 y acá da 525. Ahora, son los mismos resultados, lo que pasa es que aquí no tomamos un valor exacto numérico, porque acá cuando determinamos este ángulo no tomamos todas las cifras decimales. Entonces, fíjense que por este método puede que haya más opciones de incertidumbre por el manejo de decimales, pero no quiere decir que esté malo. Básicamente escogí este ejercicio porque podía hacer esta demostración de que es lo mismo por donde lo analicemos. En conclusión, la moraleja que quiero plasmar es: si yo quiero hallar, digamos que yo tengo un vector que llamamos t. Ese vector tiene una componente en X, una componente en Y. La componente en Y, perdón, la componente en X o cualquiera, la componente en X va a ser igual a, voy a poner a la distancia en X, voy a bajar un poco a la distancia en X sobre la magnitud de la distancia por el vector fuerza o el vector tensión. Listo, básicamente eso fue lo que reemplazamos. Miren, t de x iba a ser igual a 840. Si nos devolvemos acá un poco a la figura original, fíjense que 840 es la tensión, es la distancia en x de ese triángulo. Entonces listo, y de hecho esto lo van a encontrar más adelante en el libro de mecánica vectorial. Entonces la distancia en x genera 840 sobre la magnitud de la distancia. En este caso ya nosotros nos la dieron, que es la hipotenusa de ese triángulo. Mírenla, L igual a 1160, que ese 1160 L salió en realidad de la raíz cuadrada de 840 al cuadrado más 800 al cuadrado. Si esto ustedes lo hacen en la calculadora, L debe ser igual a 1160. Entonces básicamente esto es lo que se conoce como la magnitud. Esto es magnitud. Listo. Entonces 860, aquí teníamos 160 por este término de aquí, que es el vector tensión, que sería 725 newtons. Y esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. Haciendo la analogía del por qué usar eso, pues básicamente esta es la argumentación un poco resumida de por qué utilizamos eso. Ahora, básicamente, ya teniendo claro este concepto, podemos empezar a solucionar el problema con estos datos.
Ahora fíjense, esta es la distancia en X y esta es la magnitud de la longitud de ese triángulo. Estos simplemente son catetos, son las componentes de esta magnitud, y eso es lo que vamos a utilizar básicamente. Por eso quería explicarle los dos métodos para argumentar un método con el otro. Listo, voy a borrar y empecemos pues a solucionar este problema lo más rápido posible para no ser tan extenso el video. Borremos aquí, borré un poco la respuesta. Listo, borramos esta parte y borramos esta parte y borramos esta parte. Listo, entonces básicamente, a ver, así, dice que determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B. Entonces vamos a decir que tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser igual a una resultante en el eje X, y lo que vaya en este sentido, estas son convenciones, un tema nuevo, bueno, un término nuevo, lo que vaya en este sentido va a ser positivo. Es convención para quien lea nuestro ejercicio sepa qué convención tomamos con respecto al sentido de las fuerzas y los signos. Listo, entonces fíjense cuánto va a ser la tensión en el eje X de esta fuerza. Pues ya la habíamos hecho, no me choca hacerla otra vez. Decíamos que era 840 sobre 1160 por 725. Negativa, sí. ¿Por qué? Porque este vector está apuntando hacia el lado izquierdo del eje X negativo. Listo, ahora analicemos este de aquí. Ese de ahí, básicamente, hacemos lo mismo. Sería positiva porque va hacia la derecha. Y decimos que es de 12 sobre 13. 12 porque es la componente en X, es la que me interesa. Por 780 newton. Listo. El otro vector de 500 dice que es negativo porque apunta hacia el lado izquierdo y me dice que debo multiplicar por 3 quintos por 500, y eso va a ser igual a la resultante en el eje X básicamente. Listo, haciendo toda esa operatividad lo pueden rectificar. Bueno, voy a pasar simplemente Rx para este lado, que eso no tiene nada de raro. Rx, o sea, la resultante en el eje X va a ser igual a menos 105 newton. Recuerden que este signo negativo simplemente indica hacia dónde va esta magnitud. No quiere decir que es que haya menos 105 newton, no, para nada. Listo, ahora vamos a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser iguales. Voy a encerrar este resultado. Fíjense, ahora sumatoria en el eje Y van a ser iguales a la resultante en Y, y todo lo que vaya en este sentido va a ser positivo. Listo, entonces para el análisis de esta tensión es positiva. Listo, no colocamos el signo por convención y decimos que multiplicamos 800 sobre 1160 por 725 newtons. Tenemos la de 780 que es negativo porque apunta hacia abajo en el eje Y, y multiplicamos por 5 creo que, a ver, por 5 sobre 13, correcto. Vengan, aquí me equivoqué.
Esto aquí es 12 sobre 13. Tengo un pequeño error aquí. Listo. Sigamos. Entonces 5 sobre 13 por 780 newton. La de 500 newton también es negativa y vamos a multiplicar por 4 quintos. Listo. Por 500 newton. Y esto es igual a la resultante en Y, como lo habíamos planteado aquí. Entonces la resultante en Y va a ser igual a menos 200 newtons. Listo. Entonces básicamente nos pidieron determinar que cuánto era la resultante. Y básicamente estas son las componentes de la resultante. Entonces digamos que la fuerza resultante tiene dos componentes. Una en X, ¿cuánto nos dio X? Menos 105 newtons, coma, resultante en Y fue menos 200 newtons. Que recuerden cómo sacábamos nosotros, perdónenme, yo despliego un poco, la magnitud de la fuerza resultante se colocaba así, era igual a la raíz cuadrada de menos 105 al cuadrado más menos 200 newtons al cuadrado. Simplemente lo encerramos en un radical y decimos que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a, déjenme yo corroboro, raíz de 105 al cuadrado más 200 al cuadrado, 225.8. entonces esto nos da 225.8 newtons. Podemos corroborar la información, a ver si nos da la respuesta. Dice que es 226 newton, listo, está redondeado, no hay problema, vamos bien. Ahora determinemos en qué posición queda nuestro vector resultante. Entonces listo, pintamos nuestro plano cartesiano así, de esta manera. Supongamos que está bien, y voy a pintar mi vector. A ver, analicemos. La componente en X me dijo que era menos 105, es decir, que la componente en X estaba apuntando hacia este sentido. Y la componente en Y me dijo que era menos 200, entonces está, perdón, lo más derecho posible. Me dijo que estaba apuntando así en este sentido, entonces listo. Hacia acá, supongamos que me quedo derecho. Que hacia acá son menos 200 y que acá sería menos 105. Listo. Básicamente entonces el vector resultante va a quedar apuntando así. Lo que no sé aún es con qué grados de inclinación. Si yo quiero determinar este ángulo, pues yo tengo ya una información, porque yo puedo, a ver, cambiemos de color, yo puedo simular aquí este triángulo, que este lado que estoy simulando aquí va a ser paralelo a esta fuerza de 200 que está aquí. Entonces simplemente podemos implementar la función tangente, que nos diga tangente de teta, que no lo conozco, va a ser igual a cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto? Estos 200 que están aquí, que son paralelos con este. Entonces decimos que es 200 newton sobre 105 newtons. Ahora recuerden, no voy a poner signos porque simplemente ya sé en qué cuadrante quedó y no hay problemas. Voy a coger los valores numéricos. Entonces teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? De 200 newtons, y newton los puedo cancelar, sobre 105. Listo.
en calculadora me dice que tangente inversa de 200 sobre 105 es igual a 62.3. Entonces mi ángulo va a ser igual a 62.3 grados. Listo, tenemos un resultado 62.3. Entonces miramos aquí y dice que es de 62.3. Efectivamente tenemos coherencia con las hipótesis y planteamientos matemáticos que hemos hecho. Y esto es todo por este video y espero que les haya ayudado y enseñado un tema nuevo. Que estén bien.